Cuando estuve en secundaria, estudié en un colegio que tenía el sistema de internado. Los demás chicos y yo vivíamos dentro de la escuela. Recuerdo una noche cuando uno de los estudiantes de año superior vino a nuestra habitación portando una guitarra. Era muy alegre y comenzó a tocar canciones que todos conocíamos. De pronto nosotros, muchachos de 14 a 16 años, estábamos coreando estrofas de canciones antiguas. Algunos sugerían canciones y todos cantábamos muy alegres y comprometidos con cada melodía. El cantante principal, que era nuestro compañero de año superior, entre canción y canción nos contaba cómo había aprendido la melodía. Y como si estuviéramos en un concierto, nos daba la oportunidad de participar cantando. Nunca fui un buen cantante, pero recuerdo ese hecho muy claramente en mi memoria. La lista de canciones que se cantaron esa noche no la recuerdo bien, pero lo que sí recuerdo fue cómo matizaba las canciones con historias de su vida. Ese elemento nos conectó a todos y fijó en nuestra memoria esa noche musical. Las historias retratan la verdad y lo hacen de una manera memorable, motivadora y retadora. La Biblia usa narraciones más que ningún otro género literario. Es más, de alguna manera, la Biblia relata la historia del esfuerzo de Dios por redimir a la humanidad caída. Por supuesto que existen géneros no narrativos en la Biblia, pero aún estos se comprenden mejor dentro de un contexto histórico. El Antiguo Testamento nos invita a conocer la historia de Noé, de Abraham y del rey David, entre otros. Jesús nos lleva por el camino peligroso entre Jerusalén y Jericó, o también nos lleva al campo del sembrador, e incluso a la perseverante lucha de una mujer contra un juez injusto. Pero recuerda que ni Jesús u otro autor bíblico usaron la narrativa como decoración, sino para explicar verdades o ilustrar puntos difíciles de comprender. Además, mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo lleno de historias. Tu historia comienza cuando te levantas apurado o apurada en la mañana y sales al mundo para ver lo que te depara el día. Por esta y otras razones, los predicadores de nuestro tiempo llenan sus sermones con historias, pues esto fijará las verdades en la mente de sus oyentes. Para comenzar a incluir historias en tus sermones, tienes que seguir un plan de 3 pasos. El primer paso es diseñar muy bien la historia. Para esto debes comenzar con fijar un espacio temporal y de localidad en donde los hechos se van a desarrollar. Aquí es muy importante el proveer detalles que ayuden a los oyentes a introducirse en la trama. Luego debes presentar a los personajes de tu historia, quiénes son y cómo interactúan entre sí. Recuerda que debes proveer detalles de estos personajes cuando ellos añaden algún significado a tu historia. Ahora estás listo para trabajar con el conflicto o problema que se presenta y que necesita resolución. Esto se hace mediante expresiones tales como: déjenme contarles lo que aprendí acerca de la honestidad cuando un estudiante y yo nos vimos frente a una infracción de tránsito. O tal vez: a veces es difícil decidir poner en práctica nuestros principios frente a la presión de los demás. Eso es algo que sucedió hace algún tiempo cuando... Recuerda que el problema o conflicto debe presentarse y debe resolverse de una manera natural, no brusca, pero tampoco debe extenderse demasiado. El segundo paso es describir la historia. Aquí quiero darte algunos consejos. Por ejemplo, usa nombres descriptivos. No digas: me subí a ese taxi que me iba a llevar a mi destino. Mejor di: me subí a un viejo Volkswagen rojo del año 70, con la pintura desgastada y los parachoques caídos. ¿Ves? Usa verbos descriptivos. En lugar de decir: volteamos hacia la izquierda en la siguiente esquina, mejor di: decidimos tomar la siguiente salida. La primera que vino fue una angosta calle, oscura y larga, que nos conducía hacia la izquierda. No lo digas, muéstralo. No digas: estaba nervioso y no sabía qué hacer. Mejor di: sentí una gran tensión, pasé difícilmente la saliva, sentía las manos sudorosas. Incluye un diálogo entre los personajes. Haz que los personajes hablen el uno al otro. Mueve la cabeza en señal de diálogo. El tercer y último paso tiene que ver con presentar la historia. Cuando presentes la historia, grafícala en tu mente. No memorices las palabras de tu historia, sino grafica lo que dices.
Recuerda también que debes involucrarte en la historia. Si mencionas que de repente una llamada telefónica te sorprendió en tu casa, entonces dirige tus pasos hacia un extremo del escenario para coger el teléfono. Finalmente, debes confiar en tu historia. No caigas en la tentación de explicar la historia diciendo, esta historia ilustra lo que quiero enseñar con relación a... Recuerda que si has explicado bien la historia, ella misma ilustrará lo que deseas enseñar. Solo añade un comentario final de cierre. Dios siempre confirma sus propósitos en nuestras vidas. Lo hace de diferentes maneras, algunas de ellas sorprendentes. Cuando comencé mis estudios doctorales en el año 2010, tenía mucho temor, pues no me sentía preparado para hacerlo. Había dejado de estudiar por casi 8 años y peor aún tenía que hacerlo en un idioma extranjero. Durante el vuelo hacia los Estados Unidos para comenzar mis estudios oraba buscando tener paz y para sentirme preparado, pero aún no estaba convencido de ello. Al llegar al aeropuerto, me recogió un estudiante de ciclos avanzados y me invitó a tomar desayuno. Yo estaba hambriento, pero muy nervioso. Mientras desayunábamos, me preguntó acerca de mis expectativas y mi familia. Yo le dije que era una experiencia muy enriquecedora para mí y que este era el primer viaje que yo hacía a los Estados Unidos. Antes de finalizar el desayuno, se acercó el mozo del restaurante trayéndonos la cuenta. Mi amigo se sorprendió y le dijo, yo no he pedido la cuenta todavía. A lo que el mozo contestó, la cuenta ya está cancelada, señor. La dama que está en la mesa contigua la ha pagado toda. Ambos volteamos sorprendidos al ver la mesa del costado y estaba una señora mayor con un rostro amigable. Mi amigo le preguntó, señora, ¿ha pagado usted nuestra cuenta? Y la señora respondió, sí. Luego me miró a mí y me dijo, oí su conversación. ¿Es verdad que esta es su primera vez que viene a los Estados Unidos? Yo le dije avergonzado, sí señora. Entonces ella me respondió, bienvenido a los Estados Unidos. Esa fue la confirmación que yo necesitaba. Usa historias en tus sermones. Conéctate con tu auditorio. Comienza a mejorar tus sermones y a ser cada vez más parecido a esa voz en el desierto. Hasta la próxima.